de Apocalipsis. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted quiere y puede acompañarme, por favor, hágalo conmigo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por nuevamente el gran privilegio y el gran honor de venir aquí a este santo lugar a estudiar tu santa Biblia. Gracias, Padre, porque a pesar de la lluvia, a pesar del mal tiempo, aquí están los guerreros y las guerreras de Dios que quieren seguir aprendiendo de tu palabra. Esas son las personas, Padre, que reciben una bendición especial por estar aquí. También, Padre, los que nos están escuchando, los que están viendo por internet, Padre. Bendícelos también, porque están ansiosos de estar aquí, por alguna razón no lo están, pero están escuchando. Padre, en esta noche venimos a estudiar un tema muy sublime, muy importante y muy difícil para la comprensión de muchos. Pero tu Espíritu Santo todo lo aclara y todo lo hace digerible para nosotros. Ayúdanos para que podamos no solamente comprender este tema, sino que podemos también hacer un cambio en nuestras vidas por lo que vamos a aprender en esta noche. Gracias por escucharnos, Padre, y dirigirnos, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, que como usted va a ver de ahora en adelante, son nuestros versículos claves. Son los versículos que el fundamento de este seminario salen de Apocalipsis capítulo 14. Por favor, vayan conmigo. Y vamos a comenzar en el versículo 6. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, encontramos lo que le llamamos el último llamado de Dios, la última advertencia de Dios, la última amonestación de Dios a la tierra antes de acabar con ella. Porque familia, como ya vimos, Dios le va a poner fin a este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a acabar con este mundo, pero antes de terminar y acabar con este mundo, Dios tiene su mensaje final para que nadie se pierda. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. ¿Cuántos están ahí ya? Dice aquí: y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de Asia, para predicarlo a los moradores de Europa. No, para predicarlo a los moradores de toda la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Familia, no va a quedar un solo ser humano antes del regreso de Cristo sin haber escuchado este evangelio eterno. Todo ser humano sobre la tierra, no importa el lugar que se encuentre, el dialecto que hable, todo ser humano va a escuchar este evangelio eterno que estamos estudiando aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y este evangelio eterno, familia, el plan de salvación, ¿en dónde lo encontramos? ¿En qué lugar lo encontramos? En la Biblia, claro, pero la Biblia nos lleva ¿a dónde? Al santuario, ¿qué? Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, este evangelio eterno tiene 3 partes, 3 dimensiones, así como el santuario tiene 3 partes, ¿sí o no? Pues así también el evangelio eterno tiene 3 partes. La primera parte o la primera dimensión del plan de salvación es el perdón de los pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el problema que existe en esta tierra? El pecado, ¿verdad? El pecado fue lo que trajo separación entre Dios y los seres humanos. Así que Dios resuelve ese problema del pecado comenzando en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Pero ese no es el plan de salvación completo. Esa es la primera dimensión del plan de salvación. La segunda dimensión del plan de salvación es la victoria sobre el pecado en tu vida. Nadie dice amén. Le voy a dar un ejemplo porque usted tiene que decir amén. Porque si viene un adicto, vamos a decir a la heroína o al crack, y ese adicto viene a los pies de Cristo y le pide perdón por sus pecados, se arrepiente y profesa a Cristo como su Señor y Salvador. Pregunta, ¿lo acepta Cristo Jesús, sí o no? Claro que sí, pero tenemos un problema, que sigue siendo un adicto. Entonces, el plan de salvación no es solamente perdonar tus pecados por medio de la cruz del Calvario, sino también es darte la victoria sobre el pecado en tu vida. Que no sigas siendo esclavo del pecado, amén. Renovarte. ¿Cuántos dicen amén? Por eso decimos gloria a Dios. Y ese proceso vamos a ver que ocurre en el lugar santo del santuario celestial. Pero la última dimensión del plan de salvación, la última dimensión del evangelio eterno, que vamos a ver ocurre en el lugar santísimo, es la erradicación o eliminación del pecado de este mundo para siempre. Alguna gente está contento con eso, gloria a Dios, amén. Cada paso de esa dimensión, familia, es el plan de restauración, de restaurar a Dios
con la humanidad. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios. Así que mañana cuando lo repita, usted tiene que decirlo con gozo, porque cada paso es importante para lograr la restauración completa y regresar nuevamente cara a cara con Dios. Dice el versículo 7, continuando con el Evangelio eterno, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Familia, este primer ángel, hablamos ayer, es el llamado de Dios a restaurar estos 4 principios divinos dentro de la iglesia antes de concluir este mundo. ¿Por qué Dios está llamando a restaurar estos 4 principios? Porque estos 4 principios se han olvidado, se han puesto a un lado por muchos de los llamados hijos de Dios. Y Dios al final entonces está llamando a restaurar estos 4 principios, que lo empezamos ayer, continuamos hoy, mañana y el jueves. Y dice el versículo 8, y otro ángel le siguió diciendo, ¿ha caído ¿quién? Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a algunas de las naciones. No, familia, todas las naciones están o escuchando el evangelio eterno y siguiéndolo o bebiendo del vino de Babilonia. Todas las naciones están embriagadas con el vino de Babilonia. Y la Biblia dice que Babilonia va a caer, y vamos a ver por qué Babilonia va a caer. Porque Babilonia no quiere hacer caso al primer ángel. Como Babilonia no quiere reformarse, Babilonia quiere hacer lo que a ella le gusta, Babilonia va a caer. Y lo que estén dentro de Babilonia, ¿qué le va a suceder? Versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen. ¿Si alguno qué? Adora. Ahora, yo quiero compartir con ustedes una palabra, un sinónimo espiritual para la palabra adoración. La palabra adoración, si usted quiere buscarle un sinónimo espiritual, es la obediencia. Sencillo, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren adorar a Dios? Pues tiene que obedecerle. Porque la única adoración que Dios acepta es la obediencia a su palabra. ¿Están conmigo? Esa es la adoración. La palabra adoración en griego es la palabra proskuneo, que significa postrarse de rodillas y poner la frente en el suelo. Es una señal de humillación y entrega, como vimos ayer, ¿sí o no? Gloria a Dios, es por medio de la obediencia. Pero usted también puede obedecer o adorar ¿a quién? ¿Quién dice aquí? A la bestia. Usted puede adorar o obedecer a la bestia y su imagen y recibir la marca en su frente o en su mano. Y el que haga eso también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios, y tienen ¿qué? Y guardan la fe de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El mensaje termina que los que van a perseverar, los que van a mantenerse en pie en el tiempo del fin, son los que ¿quiénes? Los que guardan la fe de Jesús y guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ayer estudiamos en ese primer ángel, en el versículo 7 dice, temed a Dios, ¿verdad? Y vimos ayer esa primera parte, que el temor, ¿Dios quiere que tú le tengas miedo, familia? No, el temor a Dios vimos que no es miedo, sino es ¿qué? Honra, respeto, ¿verdad? To be in awe, en inglés se utiliza el concepto. Y es cuando usted ve lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando ve que Cristo se desvistió de su divinidad y se vistió con humanidad y se humilló para dar su vida, para poder darnos a nosotros una segunda oportunidad. Usted no puede hacer más que estar maravillado ante la entrega de Cristo Jesús y decir cuán grande es este Dios. Y esa entrega, ese amor, esa confianza, esa gratitud nos lleva a hacer ¿qué? A humillarnos y a obedecer su palabra, ¿verdad? Y vimos que el temor de Dios está directamente ligado con guardar sus ¿qué? Sus mandamientos, su santa ley, que sirven para ¿de qué? La ley, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué? Para enseñarnos el pecado en primera dimensión, y en otra dimensión para enseñarnos el amor y la justicia de Dios. Amén. Esa barra protectora que Dios pone para que el ser humano pueda identificar el pecado y no acercarse a él, se llaman ¿qué cosa? Los 10 mandamientos, la ley real, la ley de la libertad. ¿Cuántos dicen amén? Lindo es eso. Pregunta, ¿hay cristianos
inocentemente en esta tierra que dicen o que han puesto la ley de Dios a un lado o que dicen que está abolida o que no hay que obedecer la ley de Dios, ¿sí o no? Por eso es que Dios llama ¿a qué? A restaurar ese principio, porque aún hay hijos de Dios que no conocen esta verdad y ese principio tan hermoso. ¿Cuántos dicen amén? Pero sigue diciendo el mismo mensaje. Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio llegará. Ustedes como que no leyeron bien. Vamos a leerlo nuevamente. Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio llegará. Ahí dice que la hora del juicio ha llegado. ¿En estado qué? Presente. Lo que significa que el juicio ya comenzó. Y usted se estará sentado ahí con la boca abierta diciendo, pero ¿cómo es que el juicio ya comenzó? Si a mí me enseñaron que el juicio no comienza hasta que Cristo regrese. Pues familia, el mismo Cristo lo dice en Apocalipsis 22:12. Y aquí yo vengo pronto y mi ¿qué? Mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su ¿qué? La Biblia enseña, Apocalipsis enseña que Cristo viene ¿con qué? Con la corona en la mano ya. Lo que significa que si Él ya viene con la corona y el nombre de las personas están escritos en esa corona, significa que la determinación sobre quién recibe esa corona se tiene que haber hecho ¿cuándo? Antes del regresar. ¿Están conmigo? Así que antes de venir es que se sabe quién quién va a recibir esa corona. ¿Están conmigo? Ahora, ¿dónde en la Biblia, familia, encontramos un juicio? ¿En dónde? Es una pregunta capciosa. Porque ¿en dónde no se encuentra un juicio en la Biblia? ¿Sí o no? Adán y Eva, ¿fueron enjuiciados? Sí. ¿Los días de Noé fueron enjuiciados? Sí. ¿Los tiempos de Abraham, la torre de Babel, fueron enjuiciados? Por toda la Biblia encontramos el juicio. El tema del juicio se ve desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero hay un juicio divino, un juicio que va por encima de todos los juicios, que es el juicio monumental, el juicio divino exclusivo. Y ese y ese juicio, familia, ¿en dónde lo encontramos? Adivinen, ¿en qué parte lo encontramos? En el santuario. ¿En el qué? En el santuario. Vayan conmigo a Levítico capítulo 23. El tercer libro de la Biblia. Acuérdese, usted no puede decir en un libro específico porque todos los libros hablan del juicio de Dios. Pero cuando hablamos del juicio de Dios exclusivo, específico, lo encontramos en un lugar y se encuentra dentro del santuario. Levítico capítulo 23, vayan conmigo. Levítico capítulo 23. En Levítico capítulo 23 aparecen las 7 fiestas ceremoniales. Si usted se acuerda, nosotros comenzamos hablando sobre las 7 fiestas ceremoniales. Y esas 7 fiestas ceremoniales, ya habíamos estudiado, son 7 ¿qué? A ver si se acuerdan. 7 profecías, alguien por ahí lo dijo, ¿verdad? 7 profecías sobre el plan de salvación. Pero vayan conmigo, vamos a ver estas siete fiestas en el viejo pacto. Levítico capítulo 23, y vayan conmigo por favor al versículo 26. Levítico 23, 26. ¿Están ahí? Dice: también habló el Señor a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes, séptimo día, ¿será qué día? El día de expiación. Tendrás santa convocación y afligiráis vuestras almas y ofreceráis vuestras ofrendas encendidas al Señor. Ningún trabajo harás en ese día, porque es día de ¿qué? Día de expiación. ¿Para qué? Para reconciliarlos delante del Señor vuestro Dios. ¿Para qué está el día de expiación? ¿Para hacer qué? Reconciliación. Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortado de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Aquí nos habla del gran día de expiación, del gran Yom Kippur, como se conoce. ¿Están conmigo? Y en este día, familia, dice aquí que era el día en que se hacía reconciliación delante del Señor. Ahora le hago una pregunta: ¿por qué tiene que haber reconciliación entre Dios y su pueblo? ¿Por qué? Porque estamos enemistados por culpa de ¿quién? De Adán y Eva, ¿verdad? El pecado fue lo que trajo separación entre Dios. Entonces necesitamos ¿qué cosa? Reconciliarnos. Y esa reconciliación ocurría ¿cuándo? En el día de expiación, el gran día, como vimos anteriormente, el gran día del juicio. ¿Están conmigo?
Ahora, en el viejo pacto sabemos que la reconciliación simbólica era representado comenzaba por medio del cordero y luego pasaba al santuario. ¿Están conmigo? Pero la pregunta es cómo y dónde continúa, porque sabemos que esa reconciliación ahí, ese comienzo de la reconciliación era temporario, ¿verdad? No era permanente, sino era una dramatización, ¿verdad? Era el viejo pacto lleno de símbolos y figuras. Pero la pregunta es ¿en dónde se lleva a cabo la reconciliación completa? Pues ya lo sabemos que es en dónde ocurre. Dentro del santuario, dentro del plan de salvación. Ahora, aquí están las 7 fiestas ceremoniales que habíamos estudiado hace unos días atrás, ¿verdad? La Pascua, los panes sin levadura, las primicias, las 7 semanas, las trompetas, el día de expiación, el Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos. Y ya vimos, familia, que estas fiestas son profecías, ¿verdad? Las estudiamos por medio de la vida de Cristo Jesús y ya hemos visto el cumplimiento profético de todos, familia. Quiere decir que el día de expiación también tiene que tener un cumplimiento, ¿qué? Tiene que tener un cumplimiento profético, ¿verdad? Porque en el viejo pacto se llevaba a cabo literalmente esta ceremonia. Significa que como todas las demás, en algún lugar en la Biblia tenemos que encontrar ese cumplimiento profético. ¿Están conmigo? Ahora, si se acuerdan, hablamos que habían ¿cuántos tipos de servicios? 2 tipos de servicios. El servicio diario o continuo que ocurría entre el patio y el lugar santo, ¿verdad? Cuando se sacrificaban los corderos y se tomaba la sangre y esa sangre era entrada al lugar santo y luego esa sangre era rociada ¿hacia dónde? Hacia el arca del pacto que representa el trono de Dios, pero la sangre no llegaba porque ¿qué paraba la sangre? El velo, y durante 359 días al año esa sangre se acumulaba sobre el velo, ¿verdad? Y vimos que ¿qué sucede con la sangre que se acumula? Hiede, huele, ¿verdad que sí? Huele mal, por eso está el altar de incienso, para neutralizar el olor. ¿Están conmigo? Pero luego vimos entonces que todo eso son profecías y el velo representaba la carne de Cristo. ¿Se acuerdan de eso? Que aguantaba, que era el que tomaba la sangre, porque ¿qué representa la sangre? El pecado. Ahora, en el día de expiación o en el servicio anual, un día al año, era el día que se limpiaba el santuario. Que todo ese pecado, toda esa suciedad que se había acumulado durante el año, se tenía que sacar. ¿Están conmigo? ¿Por qué tenían que sacar ese pecado? ¿Por qué tenían que hacerlo? Vamos a estudiarlo. Dice Levíticos capítulo 16, 15 al 17. Ese capítulo 16 habla completamente sobre el día de expiación. Vamos a leer una parte. Dice en el 16, 15 al 17. Después degollará, ¿en qué cosa? Expiación, limpieza, cobertura, purificación. El macho cabrío expiatorio que era por el pueblo y meterá la sangre de él, ¿dónde? Del velo adentro. ¿Qué estaba detrás del velo? El lugar santísimo. ¿Y quién está en el lugar santísimo? Solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo. En ningún otro día nadie, ninguna otra persona podía entrar a ese lugar porque en ese momento porque ahí estaba ¿qué? La presencia de Dios. Sigue diciendo, hablando de la sangre, y la esparcirá sobre el propiciatorio, que es el arca del pacto, y delante del propiciatorio. Y escuchen bien esta frase. Así, ¿qué cosa? Purificará, ¿qué cosa? ¿Por qué había que purificar el santuario? Porque estaba sucio. ¿Están conmigo? El santuario estaba sucio y en el día de expiación se purificaba el santuario. La pregunta es, ¿por qué? ¿De qué estaba sucio? Estaba sucio ¿por qué cosa? Las inmundicias de los hijos de Israel, por sus rebeliones y por sus pecados. Y ningún hombre estará en el tabernáculo de la congregación cuando él, ¿quién es él? El sumo sacerdote en este contexto era Aarón, ¿verdad? El primer sumo sacerdote. Estará en el tabernáculo de la congregación cuando él entrara a hacer ¿qué cosa? Reconciliación en el santuario, hasta que él, el sumo sacerdote, salga y haya hecho la reconciliación por toda la congregación de Israel. ¿Están conmigo? ¿Cuántos entendemos esto? ¿Estamos bien claros? El santuario está sucio porque los pecados se han acumulado. Acuérdense en que Dios le dice al pueblo, tráeme tus pecados, trae tus pecados a mí y yo me voy a encargar de ellos. Amén. Ese pecado que te iba a matar a ti, Dios dice, tráemelo a mí y yo me encargo de él. Tú vete y no peques más. Pero esa sangre, esos pecados había que sacarlo. Había que limpiar y purificar el santuario. Y dice aquí,
Éxodo capítulo 28, versículos 29 y 30. Y llevará a Aarón, ¿quién es Aarón? El sumo sacerdote. Llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral ¿del qué? Del juicio, sobre su corazón, cuando entre él, ¿en dónde? Así que cuando Aarón entraba al santuario, al lugar santísimo, ¿había o no había juicio? Sí. Y dice aquí, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón, ¿dónde? Delante del Señor. 4 puntos que quiero recalcar aquí. 1, Aarón, el sumo sacerdote, es quien lleva el juicio. ¿Están conmigo? Segundo punto, el juicio ¿en dónde ocurre? En el santuario. Tercer punto, el juicio es primero ¿por dónde? ¿Quién va primero? Los hijos de Israel. ¿Están conmigo? Este juicio era ¿para quién? Para el pueblo de Dios. Y cuarto punto es que el juicio es ¿dónde? Delante del Señor. ¿Quién representaba al pueblo delante de Dios en el día del juicio? Aarón. Aquí dice que era Aarón. ¿Están conmigo? Aarón era quien llevaba, familia. Y aquí hay una ilustración. Aquí está el santuario, ¿verdad? Aquí está el campamento y toda la gente alrededor. En este día era el día más importante del año hebreo y todavía a los ojos de ellos todavía creen que es el día más importante. ¿Y qué ocurría? El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y en ese día todo el pueblo estaba alrededor. Como leímos ahí, usted tenía que afligir su alma en ese día, ¿verdad? Saber si estaba bien con Dios. Y en ese día el sumo sacerdote entraba dentro del lugar santísimo y simbólicamente entonces los pecados caían sobre él y él los sacaba para purificar el santuario. ¿Están conmigo? Y luego traspasaban a otro lado. Ahora, le hago una pregunta. ¿Era este día importante? ¿Por qué era tan importante? Por esta razón. Si ellos no sacaban los pecados en ese día, si el sumo sacerdote no hacía el trabajo que tenía que hacer, o el pueblo no afligía su alma y no sacaban los pecados, Dios no podía morar con ellos el próximo año. Y si Dios no moraba con ellos el próximo año, ¿qué le iba a ocurrir a millones de personas en medio del desierto? Se morían, porque Dios le daba maná, Dios le daba agua, Dios le daba todo lo que necesitaban. Si Dios se apartaba y no regresaba por ellos, no limpiar y no sacar el pecado de entre el pueblo, entre el santuario, Dios no podía morar con ellos. Y por eso es que conoce como el gran día de ¿qué? De la expiación. ¿Están conmigo? En ese día de la expiación, escúcheme bien, en el santuario terrenal, el sumo sacerdote terrenal entraba dentro del lugar santísimo a hacer ¿qué? A hacer una obra de juicio, una obra de reconciliación, de expiación entre Dios y ¿quién? Y el pueblo. ¿Están conmigo? Era el gran día en que se reconciliaba Dios con su pueblo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, como ya estudiamos esas 7 fiestas ceremoniales, esas 7 fiestas son profecías. Lo que significa, familia, que si ese día de expiación en el viejo pacto, en el santuario terrenal, se llevaba a cabo, significa que nosotros debemos poder encontrar el día de expiación y su cumplimiento ¿qué? Profético. Amén. Su cumplimiento literal, no en el santuario terrenal, sino en el santuario celestial. Porque acuérdense que viejo pacto, santuario terrenal. Nuevo pacto, santuario celestial. Así que debemos encontrarlo. Ahora le hago una pregunta. ¿Será que encontramos el cumplimiento profético de esta fiesta ceremonial en la Biblia, sí o no? Oh, sí. ¿En dónde lo encontramos? En Daniel capítulo 8. Vayan conmigo, por favor. Daniel capítulo 8. Les recuerdo a nuestros invitados, a los que nos están viendo por internet, si usted desea las notas y toda esta información, por favor, me dé su correo electrónico a mí o a mi esposa. Si están en internet lo pueden poner en la página de Facebook, pero también la iglesia tiene una página donde ellos quieren que usted se suscriba para que pueda recibir toda esta información. Ahí va a estar la información para los que están viendo en internet. Los que están aquí en vivo, por favor, me entregan a mí su correo electrónico y con mucho gusto les envío toda esta información. Ayer les envié un libro, no ayer, el día anterior, cuando tocamos el tema de la profecía de las 70 semanas. Les envié un libro llamado Detonando el Engaño de Israel. ¿Lo vieron? ¡Wow! Ese libro es fabuloso para entender mejor el asunto del Israel literal y espiritual del libro de Apocalipsis. Vayan conmigo a Daniel capítulo 8. ¿Están ahí?
Daniel capítulo 8 y vamos a comenzar en el versículo 9. Daniel 8:9. Dice ahí, y de uno de ellos salió un cuerno, ¿qué? Un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Familia, ¿quién es este cuerno pequeño? Vamos a ver más adelante que el cuerno pequeño es el anticristo. El cuerno pequeño se levanta de la bestia. Y el cuerno pequeño, dice aquí, se engrandeció ¿hacia dónde? Hacia el sur, oriente y a la tierra gloriosa. Se expandió de manera horizontal. Pero miren lo que dice el versículo 10. Y se engrandeció ¿hasta dónde? Hasta el ejército del cielo. Así que también se engrandeció de manera vertical. O sea, no solamente quiere engrandecerse terrenalmente, sino también ¿cómo? Celestialmente. Se engrandeció hasta el ejército de los cielos y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció ¿contra quién? ¿Contra quién? Contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Jesús. Y por él, por el cuerno pequeño, fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿En dónde encontramos el continuo sacrificio? ¿En el qué? En el santuario, lo que se hacía diariamente. Así que este cuerno pequeño estaba ¿qué? Pisoteando el sacrificio diario. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y ¿qué? Prosperó. Familia, este cuerno pequeño del que nos habla la Biblia no solamente está tomando prerrogativa terrenal porque dice que se expandió, sino también dice que se expandió hacia el cielo, ¿verdad? Y nos dice ahí que estaba pisoteando el continuo sacrificio, pisoteando el santuario de Dios. Le hago una pregunta. ¿En dónde simbólicamente, según esta visión, está el cuerno pequeño? Está dentro de la iglesia cristiana. Está dentro del santuario. ¿Están conmigo? ¿Por qué está dentro del santuario, familia? Porque dice ahí que se expandió hacia arriba y estaba dentro del santuario pisoteando el plan de salvación. ¿Están conmigo? Eso es lo que dice esto. Y miren lo que dice aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del regreso de Cristo, sin que antes venga la ¿qué? La apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es ¿qué? Rebelión dentro de la iglesia. Eso es apostasía. Sigue diciendo. Y se ha revelado el hombre de pecado, ¿el qué? El hijo de perdición. Solamente hay una persona en la Biblia que se le llama el hijo de perdición. ¿Quién es? Judas. Pregunta, ¿Judas estaba fuera de la iglesia o dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia. Y era el más educado de todos los discípulos. La rebelión, familia, no viene de afuera de la iglesia, viene de adentro. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de ¿qué? ¿A quién es el único que adoramos? ¿Quién quiso recibir la adoración de Dios? El diablo. Y como él no pudo, ¿qué hace? Él trata de hacer del ser humano que no adoren a Dios, sino que adoren a él por medio de otro. Sigue diciendo, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar. Familia, la palabra anticristo no significa el que esté necesariamente en contra de Cristo. En griego la palabra anticristo significa el que se pone en el lugar de Cristo. El que se pone en el lugar de Dios. ¿Están conmigo? Y aquí estamos viendo este cuerno pequeño, simbólicamente hablando, dentro del santuario, pisoteando el plan de salvación. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, la pregunta es, ¿qué ocurrió o qué va a ocurrir? Sigamos leyendo. Versículo 13. Sigue diciendo, entonces oí un santo, un ángel, porque esto está Juan viendo la visión. Oí un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados?
Daniel ve esta conversación entre dos ángeles y Daniel ve que un ángel le dice al otro ángel: ¿hasta cuándo va a permitir Dios que el cuerno pequeño, que el anticristo siga pisoteando el plan de salvación? ¿Hasta cuándo va a permitir Dios que este cuerno pequeño, que este anticristo siga haciendo lo que quiera con el plan de salvación? ¿Hasta cuándo? Y la pregunta quizá usted se está haciendo es: ¿quién es el anticristo? Pues no está para mí ni nadie decirle quién es el anticristo, amén. La Biblia es quien nos va a revelar quién es el anticristo. ¿Están conmigo? Usted no se deje llevar por mí, ni por el pastor, ni por nadie, ni ningún libro, ni internet. Aquí nosotros durante este seminario vamos a dejar que la Biblia nos explique esto, porque esto es un asunto muy delicado. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? No es lo que dice el internet ni lo que dice nadie. ¿Qué dice la palabra de Dios? El ser humano podrá tener sus propias creencias y sus propias ideas en cuanto a eso. Le digo la verdad, y se lo digo con amor, a mí no me importa lo que piense nadie. A mí lo que me importa es lo que dice Dios en su palabra. ¿Están conmigo? Más adelante vamos a dejar que la Biblia nos explique y vamos a ver inclusive, familia, que la Biblia da casi 70 características que identifican o señalan a la bestia, al anticristo. Tan y tan exacto esto que no quedará duda para nadie decir: yo creo que es Saddam Hussein, que si yo creo que es Barack Obama, que si es Donald Trump, que si es Francisco, que si es aquel, que si es el otro, que si es Mussolini, que si es Hitler. Nada de eso importa, lo que importa es lo que dice la Biblia. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Está bueno esto, sí o no? Y usted pensaba que la novela de las 7 estaba buena. No tiene nada con la Biblia. ¿Están conmigo? Ahora, Juan le preguntan. Juan ve la conversación y dice: ¿hasta cuándo Dios va a permitir que esto surja? ¿Hasta cuándo lo va a permitir? Pues familia, tenemos que seguir leyendo. ¿Están conmigo? Versículo 14. Y él dijo: ¿hasta cuándo? Hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será ¿qué? Ay, 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 ay. Dios iba a permitir que el cuerno pequeño hiciera lo que quisiera con el plan de salvación. ¿Hasta cuándo? 2300 tardes y mañanas o días, y luego el santuario sería ¿qué? Le hago una pregunta. ¿En dónde nosotros vimos esa frase: el santuario será purificado? ¿En dónde lo vimos? En Levítico 16. Así purificará el santuario, ¿sí o no? Daniel 8:14 dice: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario sería ¿qué? ¿No es la misma frase? Si el santuario sería purificado, es porque el santuario estaba ¿qué? Contaminado. Pero familia, noten que este era el santuario del viejo pacto, y aquí estamos hablando de una profecía relacionada con el santuario terrenal, no el celestial. Amén. ¿Cuántos dicen amén? 2300 tardes, luego el santuario sería ¿qué? Purificado. ¿Cuántos dicen amén con eso? Ahora, lo que significa, familia, que si el sumo sacerdote terrenal en el día de expiación del viejo pacto entraba al lugar santísimo del santuario celestial para hacer el gran día del juicio, el gran día de la reconciliación en el santuario terrenal, significa que entonces aquí encontramos el cumplimiento profético en donde ¿quién? El verdadero sumo sacerdote entra al santuario celestial. ¿No escuché un amén por eso? Así que la pregunta es: si encontramos el gran día del juicio, el día de expiación, el santuario purificado, la pregunta es: ¿cuándo comenzó? Porque ahí dice ¿cuántos días? 2300 días, y luego el santuario será purificado, o luego empezará ¿qué? El juicio, porque el santuario era purificado en el día del juicio. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a encontrar la fecha de inicio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo fue que comenzó? Pues vayan conmigo, vamos a seguir leyendo. Versículo 15. El versículo 15 de Daniel 8 sigue diciendo: necesitamos la fecha para saber cuándo comenzó el juicio. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba ¿qué cosa? Pregunta, ¿esto fue revelado a Daniel en visión? Sí. Mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. ¿A quién se le encargó enseñarle a Daniel la visión? Al ángel Gabriel. Sigue diciendo:
Y vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para ¿cuándo? ¿Que la visión es para cuándo? Para el tiempo del fin. Le hago una pregunta. ¿Quién quiere saber cuándo fue que comenzó el tiempo del fin? Yo levanto la mano porque a mí yo quiero saberlo, ¿sí? Porque del tiempo del fin se habla en Apocalipsis. Aquí dice que la visión es para el tiempo del fin, lo que significa que esta profecía de los 2300 días, dice hasta los 2300 días y luego será el santuario purificado, significa que será el comienzo del tiempo del fin. ¿Cuántos dicen amén? En esta noche, usted y yo vamos a saber cuál es la fecha que comenzó el tiempo del fin. Vamos a seguir leyendo a ver si encontramos la fecha. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para ¿cuándo? El tiempo del fin. Ahora, el único problema es que tenemos un problema grande. ¿Por qué? Porque Daniel, familia, ¿cuándo comenzó esto? A Daniel no se le da la fecha de inicio. A Daniel no se le da la fecha de comienzo y vamos a ver por qué no se le da. Vayan conmigo al versículo 26. Miren lo que dice el versículo 26. La visión, ¿la qué? La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para qué? Para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de ¿qué? De la visión y no la entendía. Pregunta, ¿Daniel comprendió la visión? No, no la entendió, y no solamente no la entendió, sino que quedó espantado. Tan y tan espantado es que por poco se muere Daniel. Y Gabriel cuando lo ve, el ángel Gabriel, cuando ve que Daniel no puede aguantar la información y la visión que recibe, Gabriel dice: yo le voy a dar un descanso a este muchacho, porque si le sigo diciendo el asunto de la visión, se me va a morir, porque se enfermó. Estuvo enfermo, espantado por lo que estaba viendo. Daniel no comprendió nada. Entonces Gabriel, ¿qué hace? Le voy a dar un descansito al muchacho, pero voy a regresar, porque Daniel, le pregunto, ¿terminó de darle la visión? No, no le dio la fecha de inicio. Así que Gabriel, ¿qué hace? Le da un descanso y adivinen qué, regresa 11 años después. ¿Le dio un descanso de cuánto tiempo? 11 años después regresó para explicarle la visión porque no terminó. ¿Por qué no terminó? Porque el muchacho pues le dio un patatú, por poco se le muere ahí, ¿sí o no? Como decimos en buen español. Vayan conmigo, por favor, a los 11 años después, cuando regresa Gabriel. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 ocurre 11 años después. Y ya nosotros habíamos estudiado parte de Daniel capítulo 9, pero miren lo que dice en el versículo 20. Versículo 20, ¿están ahí? Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramando mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando ¿quién volvió? El varón Gabriel, a quien había visto ¿en dónde? En la visión del principio. ¿Qué visión? La visión de Daniel capítulo 8, ¿verdad? Porque él no terminó de darle la visión. Entonces Gabriel regresa y Daniel ¿qué dice? Mira, regresó Gabriel, el que me habló sobre la visión que había visto del cuerno pequeño. Volando con presteza vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido a enseñártela porque tú eres muy ¿qué? Entiende pues la orden y entiende la gloria a Dios. Gabriel regresa y ya sabemos lo que pasó en el 9 porque lo estudiamos con la profecía de las 70 semanas, ¿verdad? Daniel hizo una oración porque el pueblo estaba más impío que nunca y más acostumbrado a Babilonia y ellos tenían que salir de Babilonia. Y Dios le da la orden, pero ¿qué le dice aquí? Entiende pues la orden, que fue la de salir de Jerusalén, la de salir de Babilonia, y entiende la visión. ¿Cuántos dicen amén? Así que, ¿qué va a hacer Dios ahora? Dios le va, como quien dice, matar dos pájaros con un tiro. Le va a dar el comienzo de la fecha de la visión de Daniel capítulo 8 y a la misma vez le va a hablar ¿de qué?
de la orden para restaurar y restablecer a Jerusalén según las profecías. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso dice en el versículo 24, miren lo que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos que... Ya esa profecía la estudiamos hace 2 noches atrás y ya vimos el cumplimiento profético de eso. Pero si notan ahí dice que en la misma visión, en la misma profecía le iba a enviar tanto la orden para restaurar y edificar a Jerusalén como la visión del cuerno pequeño de Daniel capítulo 8. Y miren lo que dice aquí. Daniel 9:24 dice: 70 semanas están ¿qué? Determinadas. La palabra determinadas es la palabra hebrea katak. Y la palabra hebrea katak significa cortadas de. Las 70 semanas entonces están cortadas de. Y la pregunta es, ¿cortadas de qué? Pues familia, las 70 semanas, si la visión y la orden van juntas, entonces las 70 semanas están cortadas de qué? De los 2300 días. Los 70 semanas son parte de los 2300 días. ¿Están conmigo? Viene junto Gabriel a explicarle ambos elementos de la misma profecía. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Ahora, la primera pregunta que usted se tiene que hacer es, muy bien, entonces, ¿cuándo fue que comenzaron las 70 semanas? ¿Por qué qué? Porque Dios le da la misma fecha de partida a ambas profecías. Pues familia, ya nosotros sabemos que estudiamos la profecía de las 70 semanas. ¿Y cuándo fue que se decretó, se dio la orden para restaurar o edificar a Jerusalén? ¿En qué año? En el 457 antes de Cristo, como estudiamos hace 2 noches atrás. Y esa profecía de las 70 semanas, o los 490 años, ¿terminó en qué año? En el año 34, cuando el fin de la probatoria para el pueblo hebreo, cuando apedrearon a Esteban, el último profeta llamado al pueblo. ¿Están conmigo? Así que ya tenemos la fecha de inicio, entonces, para ambas profecías. Ahora lo que tenemos que hacer es sumarle al año 457, 2300 días. Y miren qué interesante. 457 lo sumamos a 2300 días y 2300 días es aproximadamente 6 años y 39 días. Así que al año 457 le restamos 6 porque acuérdense que vamos en contra del tiempo, ¿verdad? Y cuando usted le resta 457 los 6 años, eso te lleva al año 451 antes de Cristo. Le hago una pregunta. Y ahí está. 451 antes de Cristo está cerca del tiempo del fin. No. Ni siquiera Cristo había llegado todavía. Todavía faltaban casi 500 años para su llegada. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Hubo un descuadre o algo? No. Lo que pasa es, si usted se acuerda, ya nosotros aprendimos un principio bíblico que tenemos que aplicar cuando estudiamos las profecías de tiempo. ¿Y cuál es esa profecía de tiempo referente? Es que un día profético es equivalente a un año literal. Amén. Lo hicimos con las 70 semanas y cuadró perfecto al pie de la letra. ¿Cuántos dicen amén? Así que ese mismo principio profético que tiene que ver con las profecías se aplica en esta situación. No son 2300 días, son 2300. Gloria a Dios. ¿Dios qué dice? Por 2300 años le voy a dejar al cuerno pequeño pisotear el plan de salvación y hacer lo que quiera. Hasta 2300 días. Quiere decir que el jueguito de él se le acabó al final de los 2300 años. Amén. Ahora, vamos a empezar a hacer los cálculos, porque miren esto, qué fácil. Ya tenemos una parte de la profecía hecha, ¿sí o no? ¿Sí? Porque si ya estudiamos la primera parte de la profecía, que son los 70 semanas de los 2300 días, o en otras palabras, 490 años, lo que tenemos que hacer entonces es restarle, ¿qué cosa? Las 490 años a los 2300 días. ¿Están conmigo? Porque tienen la misma fecha de partida, así que ya tenemos una parte. Vamos a hacerlo sencillo. Así que a los 2300 años, que es la profecía completa, le partimos las 70 semanas, que son 490 años. ¿Y cuántos años quedan de la profecía? 1810 años. Así que tomemos esos 1810 años y lo que tenemos que hacer es sumárselo al año ¿qué?
34, porque ya esta es la primera parte, 490 años. Lo que hay que hacer es sumarle los 1810 años al año 34 y eso nos va a llevar al final de la profecía de los 2300 años o al comienzo del tiempo del fin. ¡Woo! Al año 34 le añadimos 1810 años y eso nos lleva ¿a qué año? Al 1844. Gloria a Dios. Acabamos de encontrar la fecha cuando comenzó el juicio. Porque dice, así se purificará el santuario, así comenzará el juicio. ¿En el santuario terrenal? No, en el santuario celestial. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué ocurrió en el 1844? Durante el segundo gran despertar, un predicador bautista llamado William Miller en los Estados Unidos, estudiando Daniel 8:14 como nosotros lo hemos estudiado, determinó que la segunda venida de Cristo sería el 22 de octubre del 1844. ¿Por qué el 22 de octubre? Porque noten que en el 1844 el gran día de expiación, según el viejo pacto, caía ¿en qué día? El 22 de octubre. Así que él determinó día de expiación, haciendo los cálculos, 22 de octubre. ¿Qué determinaron este grupo de personas? Que Cristo iba a regresar a la tierra. Y este movimiento, dice la historia, que revolucionó los Estados Unidos. Había más del 25% de la población en Estados Unidos y en Europa envueltos en este asunto, pensando que Cristo iba a regresar el 22 de octubre. Pero pasó algo. Ellos no sabían que el santuario estaba en el cielo y no en la tierra. Ellos pensaban que Cristo iba a venir al santuario terrenal, no entendiendo la profecía que Él iba a entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Están conmigo? Y lo que se le llama la gran decepción o el gran chasco. Pero familia, pasó algo más en el 1844 que está registrado en los 7 sellos de Apocalipsis. ¿Y sabe qué más pasó? No le voy a decir porque usted tiene que seguir viniendo, amén. No me da tiempo. Pero más adelante voy a tener un tema completito que vamos a hablar. ¿Qué fue lo que ocurrió después del año 1844 relacionado con el santuario celestial? ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, para repasar. En el viejo pacto, en el santuario terrenal, el sumo sacerdote terrenal, ¿qué hacía? En el día de expiación del viejo pacto, ¿entraba ¿dónde? Al lugar santísimo para hacer ¿qué? Para hacer el gran día del juicio, el gran día de la expiación o reconciliación entre Dios y la humanidad. Eso es en el viejo pacto. Pero en el nuevo pacto, en el cumplimiento profético, el verdadero sumo sacerdote, ¿que quién? Jesucristo, entra en el santuario celestial para comenzar ¿qué cosa? El día del juicio, el día de expiación, el día de ¿qué? El gran día de la reconciliación entre Dios y la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, amén. Ya sabemos, podemos exactamente determinar qué es lo que está ocurriendo en el cielo y qué está pasando. ¿Cuántos dicen amén por eso? Yo no sé si usted está emocionado por esto, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios. Ahora, lo que vamos a hacer en el tiempo que nos queda es que vamos a hablar y desglosar cómo es este asunto del juicio. El asunto profético lo ponemos en pausa. Más adelante vamos a seguir con el asunto. La pregunta entonces que nos vamos a contestar por lo que queda de tiempo: ¿cómo será el juicio? ¿Están conmigo? ¿Están preparados? La primera pregunta que voy a hacer es: ¿cuántas personas tendrán que compadecer ante el juicio? ¿Cuántas personas tendrán que aparecer ante el juicio? Porque muchas personas que yo hablo dicen, bueno, solamente los perdidos o solamente los que muertos. ¿Quiénes son los que van a tener que pararse frente al trono de Dios? La Biblia es bien claro, 2 Corintios 5:10, porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, ya sea bueno o sea. Romanos 14:12 dice, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. A usted le guste o no, la Biblia dice que cada uno de nosotros en algún momento tendremos que pararnos frente al trono de Dios. Cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida futura tendremos que pararnos frente a Dios para darle cuenta
de lo que nosotros hicimos en esta tierra. ¿Qué hicimos con el tiempo? ¿Qué hicimos con los talentos? ¿Qué hicimos con los recursos? ¿Qué hicimos con los hijos y las hijas que Dios nos dio? Se nos va a pedir cuenta. Cada persona tendrá que dar cuenta ante Dios. De momento no se están riendo. La próxima pregunta, para hacerla más interesante. ¿Dónde será el juicio? ¿Dónde será el juicio? Bueno, ya sabemos que el día del juicio se llevará a cabo en el santuario. Pregunta, ¿se puede llevar a cabo este juicio en el santuario terrenal? No, porque el santuario terrenal está tumbado y de hecho los musulmanes son los que tienen el poder ahí. Entonces, ¿en qué santuario será llevado a cabo este juicio? Vayan conmigo a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Para que no digan que yo se los cuento, porque aquí no es lo que yo digo, ni lo que yo creo, ni lo que a mí me gusta, ni lo que me enseñaron. Aquí es lo que yo puedo probar con la Biblia. Amén. Daniel capítulo 7, versículo 9. Miren qué fascinante esta escena. Daniel 7, 9 dice. ¿Llegaron? Dice ahí, estuve mirando hasta que fueron puestos, ¿qué cosa? Tronos. ¿Y se sentó quién? Un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego, ¿qué? Fuego ardiente. Estos versículos que están aquí, yo les expliqué que yo tengo un tema que se llama la ascensión de Cristo y los 7 sellos de Apocalipsis, que aquí por ser de 2 semanas no me dio tiempo presentarlo, pero les envié el estudio. Amén. Y aquí está desglosado estos versículos que están aquí, un poquito más detallado. Pero miren lo que dice aquí. Dice que el trono tiene ¿qué? Ruedas, ¿sí o no? Lo que significa que si el trono tiene ruedas es que el trono se mueve. El trono de Dios se mueve. Y si usted lee Apocalipsis, empezando desde el 1, usted se va a dar cuenta que el trono a principio está en el lugar santo. Pero luego el trono de Dios se mueve ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿En qué año se movió hacia el lugar santísimo? En el 1844. Sigue diciendo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Familia, pregunta, ¿esto es una escena de juicio, sí o no? Oh, sí. Aquí dice que el juez se ¿qué? ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en un tribunal? ¿Verdad? Y todo el mundo está relajado de lo más bien y de momento dicen, el honorable juez, yo no sé ni quién. Y entra el juez y todo el mundo se para y el juez viene, ¿verdad? Y el juez llega y se siente, y entonces todo el mundo se sienta. Eso, ¿de dónde se lo sacaron? ¿De aquí? Todo el asunto de nuestro sistema jurídico, de que nosotros tenemos en Occidente, todo sale de la Biblia. Usted lo va a ver ahora mismo. ¿Están conmigo? Así que aquí claramente hay una escena de juicio y donde hay millares y millares y millones de millones. ¿Quiénes son los millares y millares y millones y millones y billones y billones que les sirven? Los ángeles. Así que pregunta, ¿eso puede estar ocurriendo aquí? No, eso está ocurriendo ¿dónde? En el santuario celestial. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si usted nota, ahí dice que los libros fueron abiertos. Pregunta, ¿qué son esos libros y qué contienen los libros? Pues vamos a dejar que la Biblia nos diga. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de ¿qué? Del trono. Y los libros fueron abiertos, libros en plural, y otro libro fue abierto, singular, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito ¿en dónde? En los libros plural según sus. Ahora le voy a hacer una pregunta. Y yo sé que esto aquí causa risa en donde quiera que uno va. ¿Usted alguna vez ha visto un muerto en pie? El único lugar en el mundo en donde usted ve un muerto parado es en Puerto Rico. Porque nosotros lo hacemos especial, ¿verdad? Nuestros velorios son únicos. Yo presento esto y yo lo digo, ¿verdad? Yo soy orgulloso de ser puertorriqueño y dominicano. Pero ¿qué digo? Mi país es tremendo, ¿verdad? Pero aquí no está hablando de ese tipo de velorio. ¿Aquí de qué está hablando? Aquí está hablando de la última etapa del juicio de los perdidos. Y vamos a tocar ese tema al final, cuando toquemos el tema del milenio y cuando toquemos el tema del Armagedón. Aquí está hablando de esa escena de juicio. Y si usted nota, los muertos, ¿por qué están muertos? Porque no tienen ninguna esperanza. Todos son los que se pierden. Ellos fueron juzgados ¿por qué? Por los libros. ¿Están conmigo? Pero noten que ahí habla también de
libro. O sea, están los libros y está el libro. ¿Cuál es el libro por excelencia? Pues mira, Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron, hablando de la bestia, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos ¿en dónde? En el libro de la vida del Cordero que fue inmolado ¿desde cuándo? Ya ese versículo lo estudiamos, pero ese libro de la vida que nos habla aquí es el libro de la vida ¿de quién? Del Cordero. O sea, usted tiene que tener su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, porque si no, usted va a hacer ¿qué? Va a adorar a la bestia. ¿Están conmigo? Ese tema viene próximo por ahí. Los dos temas, el de la vida, el del libro de la vida del Cordero y el de la bestia. ¿Están conmigo? Así que, como los muertos no tenían su nombre escrito en el libro de la vida, estaban ¿qué? Perdidos. Pero ahí hablé de libros en plural. Ya sabemos entonces que hay unos libros y la pregunta que les hago es, ¿qué están escritos en esos libros? Su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero si usted le entregó su vida al Señor. Pero, ¿qué está escrito en los otros libros? Pues mire qué sencillo. Romanos 2:15 al 16. El día en que Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está escrito en esos libros? Tus secretos. Cada uno de nosotros tiene un libro en el cielo. Ahí está la cara tuya, riéndote o triste, como sea que tú andes siempre, ¿verdad? Y dentro de tu libro están ¿qué? Tus secretos. Usted pensaba que nadie estaba viendo, usted pensaba que nadie sabía, pues Dios sí sabe. Usted a Dios no se le esconde nada. ¿Y qué son esos secretos? Miren aquí. Mateo 12:35 al 37. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa o vana que los hombres hablaren, de ella darán cuenta, ¿cuándo? En el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado o perdonado, y por tus palabras serás ¿qué? Todo lo que tú has dicho en tu vida está escrito. Cada palabra que has pronunciado, esté o no esté presente otra persona humana, está escrito en tu libro. Todo. ¿Qué más? Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 14. Teme a Dios y guarda sus ¿qué? Porque esto es el todo del judío. Acuérdese de eso, los mandamientos no son de los judíos, del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea, escuche bien, todo lo que usted ha hecho en su vida, todo lo que tú has hecho en tu vida, sea bueno o malo, tanto por obra o hablado, está escrito en tu libro. Todo. Todo. ¿Para hacer qué? Para ser juzgado a juicio con toda cosa encubierta. Ahora, hay mucha gente que dice, no, pero es que mis pecados fueron echados en el fondo del mar. Mis pecados fueron echados al fondo del mar. ¿Han escuchado eso? Sí. ¿Por qué entonces dice la Biblia que vamos a ser juzgados por nuestras obras? Pero es que Dios conoce mi corazón. ¿Ha escuchado eso también, verdad? Vamos a ver por qué ese asunto. Porque sí, los pecados van a ser echados al fondo del mar, pero no es hasta el final. No es hasta el final, y eso lo comprueba el santuario en las ceremonias. ¿Están conmigo? Miren lo que dice aquí. Santiago 2, 17 al 20. La pregunta es, ¿por qué voy a ser juzgado por mis obras? Bien sencillo. Así también la fe, si no tiene obras, es ¿qué? Muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muertas. Somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Los únicos méritos por el cual vamos a entrar al reino de los cielos es ¿por qué? Por nuestra fe en el Señor Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador. Amén. Pero cuando la gente dice es que Dios conoce mi corazón, es cierto. El problema es que Dios es el único que conoce tu corazón, porque Dios es el único que puede leer tu mente. El resto del universo y nosotros no podemos leer tu mente, sino cómo se manifiesta lo que está en tu corazón. ¿Por medio de qué? De tus obras. La fe es la raíz de la salvación y el perdón de los pecados. Las obras son el fruto o el resultado de esa salvación. ¿Están conmigo? Entonces, ¿cuál es la evidencia de que tú le has entregado tu vida al Señor? ¿Cuál es la evidencia o la prueba que se va a llevar al juicio? Son tus obras.
Por medio de tus obras es que se va a ver si verdaderamente tu profesión de fe fue genuina. Porque Cristo mismo dice en Mateo 7:21, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino los que hacen o obedecen la voluntad del Padre. ¿A quién Él está hablando? A los que dicen ser cristianos. Él dice, porque tú lo grites, porque tengas la Biblia debajo del brazo, porque tú digas, no importa. Se ve si tú verdaderamente eres un hijo o hija de Dios por medio de tus obras. ¿Están conmigo? La profesión de fe, si no va conforme con tus obras, no sirve de nada. Al revés. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ay, ay, ay. Porque hay una investigación en los juicios. ¿No hay una investigación, sí o no? Sí. ¿Y qué se investiga? La evidencia. Los testigos, sí o no. Pues todo juicio tiene una naturaleza investigador. Ahora la pregunta es, ¿quién es el juez, los testigos, el abogado defensor y el acusador? Porque eso es lo que nosotros vemos en nuestro sistema contemporáneo, ¿verdad? Y todo eso, como les expliqué, viene de la Biblia. Eso no se lo inventó el ser humano de la nada. Todo este concepto jurídico nuestro viene de la palabra de Dios. Mateo 18:10, mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles, ¿los ángeles de quiénes? De los pequeñitos, en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes son los testigos, familia, a todo lo que el ser humano dice y hace sobre la tierra? Los ángeles. Cada uno de nosotros, usted no está exento de esto, tiene un ángel asignado. Y ese ángel está contigo todo el día. ¿Y ese ángel qué está haciendo? Apuntando todo lo que tú dices y haces. Ellos son los testigos. ¿Y ellos qué hacen? Cuando usted se acuesta, el ángel, ya vimos que el ángel es lo más rápido que existe, suben al cielo a dar ¿qué? A dar cuentas allá arriba. Pero regresan. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta a veces levantarnos por la noche y estar haciendo pocas vergüenzas. Y los ángeles regresan para apuntarnos todo eso. No se crea que usted engaña a Dios. ¿Está conmigo? Todo lo que tú has hecho. Nadie estaba viendo. Oh sí. Los ángeles y Dios estaban viendo lo que tú estabas haciendo y tendrás que dar cuenta de eso en algún día. Pero esto no es para que tenga miedo, no te preocupes, amén. Usted va a ver que la razón por la cual que todo lo que has dicho y todo lo que hemos hecho está registrado es por una razón linda y preciosa. ¿Están preparados? ¿Quién es el acusador? Apocalipsis 12, 9 al 10. Si fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamado Diablo y Satanás, el cual engaña a algunos en el mundo. Acuérdese, familia, todo el mundo está engañado por el diablo. El diablo por medio de la bestia tiene el mundo entero engañado. Y sigue diciendo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios, ¿cómo? Día y noche. ¿Quién es el que está acusando a la raza humana? El diablo. El diablo es el que acusa a la raza humana. Él es el que está llevando a cabo la acusación. Miren estos seres humanos. Mira cómo viven. Mira cómo están en el mundo. Se maltratan, se abusan, se matan, se violan. Son injustos con cada uno. Se abusan físicamente, sexualmente. Mira la porquería de mundo esta. Miren estos seres humanos. Qué desastre tienen ahí. ¿Cómo van a dejar que estos seres humanos entren al reino de los cielos si mira cómo viven allá abajo? Esa es la acusación del diablo tiene contra cada uno de nosotros. Mira cómo mienten, mira cómo se roban, míralos cómo son. Terrible lo que es esto. Ese es el acusador. Ahora la pregunta es, ¿quién es el juez? Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio encomendó ¿a quién? En Daniel 9, interesantemente, esa escena cuando habla del anciano de días, se está refiriendo a Dios Padre. Pero aquí dice que el Padre le encomendó todo el juicio al Hijo. Le hago una pregunta. ¿Por qué será que el Padre no toma cargo del juicio? Porque el Padre es juez. ¿No me entienden? Amén. Daniel 9, 7, prueba que el Padre es juez. ¿Pero qué hace el Padre? El Padre le dice, hijo, aquí te lo dejo encargado todo a ti. Dos razones muy simples por el cual. Primero, es porque si usted en el día del juicio, vamos a suponer que usted se parara frente al trono de Dios y Dios viene y te dice, usted es un pecador, la paga del pecado es la muerte y eres sentenciado. Usted se le podría salir la poca vergüenza de decirle, ja, 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 qué fácil es para tú decirlo, Dios Padre, porque tú ahí en tu trono sublime, santo, tú no sabes lo que es vivir en la tierra.
Tú no sabes lo que es pasar por las tentaciones. Tú no sabes lo que es ser un ser humano. Tú no sabes lo que es nacer en pecado con esta carne. Eso se lo podemos decir al Padre, ¿sí o no? Sí. Pero al Hijo no se lo podemos decir. Porque Jesús, ¿qué va a decir? No, espérate un momento. Yo sé exactamente lo que es ser un ser humano. Y yo no solamente fui tentado, yo fui tentado más que ningún ser humano jamás sobre la tierra. Nadie pasó por las tentaciones como Jesucristo pasó. ¿Están conmigo? Y número 2, porque como el carácter de Dios se había difamado, entonces Dios se pone a un lado para ser imparcial en tanto el juicio y se lo entregó a su Hijo, que está representando a la humanidad. Amén. Qué lindo es esto. Amén. El Padre dice, para que no digan que yo estoy, ahí tienes, hijo, encárgate tú para que no digan que yo interferí de alguna manera. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿quién es el abogado? Porque así como hay acusador, también hay un abogado defensor. La Biblia también nos explica. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peque. Si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. ¿Cuántos dicen amén? Familia, Jesús es el abogado defensor. Lo que significa esto, si usted tiene a Cristo de su lado, que es el juez y el abogado, usted tiene el caso gano. Gloria a Dios. Amén. Él es tanto el abogado como el juez. Pregunta, ¿será que hay otra persona que pueda interceder por el ser humano? ¿Será que hay otra persona que puede mediar por el ser humano delante del trono celestial, delante de Dios? Dice aquí 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo intercesor, un solo mediador entre Dios y los hombres, que es ¿quién? Jesucristo, es el único. Jesucristo es el único que está frente a la presencia del Padre, que puede representar a la humanidad frente a la divinidad. Más nadie puede interceder por un ser humano. Cristo es el único, según la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, ¿por qué código o norma seremos juzgados? Porque cuando usted va a un tribunal, hay un código para juzgar a cada uno, ¿sí o no? ¿Verdad? Código civil, ¿qué es? Miren Santiago 2, 8 al 10. Si en verdad cumples la ley real, ¿qué será la ley real? Conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti. Le hago una pregunta. ¿Dónde se habla de amar a tu prójimo como a ti mismo? Los 10 mandamientos. ¿Cuál tabla? La segunda tabla. Bien haces, pero si haces acepción de persona, ¿cometes qué? Porque la transgresión de la ley es pecado. Y sois convictos, ¿por qué? Por la ley como transgresor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué ley? Por si usted todavía le queda duda de qué ley está hablando. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál será el código por el cual cada ser humano será juzgado? Por los 10 mandamientos. La ley de la libertad. ¿La libertad de qué? Del pecado. Amén. La ley nos enseña cómo podemos ser libres del pecado. Ahora, mucha gente agarra esta oración aquí, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Hay personas que agarran esa oración y dicen, vistes, como yo no puedo guardar la ley, entonces quiere decir que yo no puedo ser ofendido porque yo no puedo guardar los mandamientos. Así que ¿de qué vale tratar de guardar los mandamientos si no lo puedo hacer? Porque ya lo violé todo. ¿Has escuchado gente que han dicho eso? Eso no es lo que está diciendo Santiago ahí. ¿Qué es lo que está diciendo ahí cuando él dice que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos? Bien sencillo. Si yo vengo ante un tribunal aquí en Puerto Rico y viene el juez y me llama y me dicen, Carlos Muñoz Acosta, tú eres acusado de asesinato en primer grado. Y yo vengo y le digo al juez, señor juez, es cierto la acusación que se me trae de que yo cometí asesinato. Pero juez, yo no he mentido, yo no he robado, yo no he codiciado, yo no he adulterado, yo no he tenido falsos ídolos, yo no he tenido otros dioses. ¿Qué me va a decir el juez? Carlos, yo no sé qué tú haces aquí, tú eres un santo. Chacho, vete para tu casa. Yo no sabía que todas esas otras cosas tú no las hacías. No, vete. Pregunta, ¿eso es lo que el juez me va a decir? El juez va a decir, me alegro mucho que no hayas violado todos los otros mandamientos, pero este sí lo violaste. Y cuando violas uno, violas todo el código moral de Dios. ¿Están conmigo? A eso se está refiriendo. Toda la ley
Es un código. No, usted no escoge aquí me gusta allá. Todo es lo mismo. ¿Están conmigo, sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Con quién comienza el juicio? Ya nosotros vimos con quién comienza el juicio. En el santuario, ¿con quién comenzaba el juicio? Con el pueblo de Dios. La primera etapa de la cual estamos hablando, que empezó en el 1844, empieza con el pueblo de Dios. Más adelante veremos la segunda y la tercera etapa en otro tema. Dice aquí, 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen qué cosa? El evangelio. Así que la primera etapa del juicio comienza con la casa de Dios. ¿Están conmigo? Y usted se preguntará, ¿y cómo nosotros vamos a compadecer ante el Tribunal Supremo, ante el Tribunal de Dios, si no hay un ser humano que pueda aparecerse frente a ese tribunal? No hay ningún ser humano que pueda aparecerse ahora mismo en la presencia de Dios santo y puro y sublime. Pues familia, ya lo hablamos. Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. ¿Están conmigo? Cristo es el que se presenta a favor de su pueblo. ¿Están conmigo? Así que los que han muerto están durmiendo. Esa gente en algún momento le llegará su momento. Usted y yo, como estamos vivos, todavía no se ha terminado de escribir nuestro libro. Así que usted y yo todavía estamos aquí. Estamos a tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Estamos a tiempo. Pero los que murieron o cuando cierra el probatorio la gracia, se le acabó. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Mire lo que dice aquí. Cristo vino a la tierra y representó a la divinidad ante la humanidad para luego regresar al cielo a representar la humanidad ante ¿qué? Ante la divinidad. ¿Están conmigo? Ahora, esto es lo que vamos a hacer, familia. Yo les voy a mostrar una dramatización. Por favor, escúcheme bien la palabra, porque siempre viene alguien a preguntarme, mire que usted dijo esto, escúcheme bien. Yo voy a hacer una dramatización de cómo sería el juicio. No es cómo va a ser. Utilizando la información, yo le voy a mostrar un poco para que usted podamos tener una idea general de cómo será. ¿Están conmigo? Por favor, no me tomen literal en todo lo que voy a decir. Vamos a suponer que me llamen Carlos Muñoz Acosta. En mi día del juicio en que tengo que aparecerme. Y ese día me paro frente al trono celestial. Y me dicen, Carlos Muñoz Acosta, tú estás aquí porque eres acusado de haber violado la ley de Dios. Y por haber violado la ley de Dios, eres un pecador y la paga del pecado es la muerte. Y ahora comienza el juicio y llama el acusador. Y de momento por ahí viene Satanás, que es el acusador, y dice, ¡ja, ja, ja! Aquí tengo el registro, el libro de Carlos Muñoz. Y aquí están todos sus pecados. Y el diablo saca mi registro de pecados. Y el diablo los enumera uno por uno. Mira todos los pecados de toda la vida de Carlos Muñoz. Y como Carlos Muñoz violó la ley de Dios, él es un pecador. La paga del pecado es la muerte. Carlos me pertenece a mí. Y ahí va él acusándome. Y termina. Y le preguntan, Carlos Muñoz, ¿tienes abogado? Y yo con la cabeza abajo. ¿Por qué? Porque es cierto. Todo esto es verdad. Yo soy un pecador. Y aquí está registrado todos mis pecados. Yo no puedo decir nada. Pero me llaman. Me dicen, Carlos, ¿tú tienes un abogado defensor? Y en ese momento se levanta Jesucristo. Y se para al lado mío y me echa la manita encima como está ahí, ¿verdad? Tranquilo, papá. Y Jesucristo agarra el registro de mis pecados que Satanás me acusó. Y Jesucristo los agarra y le enseña al universo celestial, al Tribunal Supremo, todos estos pecados de los cuales se acusa a Carlos Muñoz de haber violado. Aquí es cierto. Él violó mi ley, él es un pecador y la paga del pecado es la muerte. Eso es cierto. Pero Carlos me aceptó a mí como su Señor y Salvador. Y como ya yo morí en la cruz del Calvario por todos los pecados, como Él me aceptó a mí, esta sentencia que tenía Él de muerte está saldada por mi muerte en la cruz del Calvario. Carlos no se le imputa ningún pecado. ¿Por qué? Porque ya yo morí en lugar de Carlos Muñoz. Y como Él me aceptó a mí como su Señor y Salvador, mi justicia es imputada sobre Él. Y no solamente eso, sino cuando me miran, Jesucristo dice, y aquí está la justicia mía. El registro de Cristo es como perfecto, sin mancha ni tacha. Y Jesucristo me dice, ahora yo pongo mi expediente y mi registro en el lugar de Carlos Muñoz. Y cuando el Padre me mira y me dice, mira Carlos Muñoz,
yo a quien veo es a mi hijo en ti y mi hijo fue perfecto. Así que como tú no tienes ningún pecado registrado, entra al reino de los cielos y glorifica al Cordero. Amén. ¿Por qué voy a entrar yo al reino de los cielos? No es por mí, es por la justicia perfecta e inmaculada de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora le van a decir a Jesús, el diablo se va a levantar. ¿Y cómo tú pruebas que Él te aceptó a ti como su Señor y Salvador? ¿Cuál es la evidencia? ¿A dónde tienen que ir para mostrar la evidencia? A mi libro. Y cuando agarran el libro mío, ¿qué van a hacer? Jesús va a agarrar el libro mío y a decir, este es el libro de Carlos Muñoz. Y Jesús va a empezar a mostrar la evidencia. Y cuando empiezan a mostrar la evidencia, nació. Y desde chiquito era tremendo sinvergüenza. Mira, terrible, desastre. Ya aquí ya tiene conciencia de lo que está haciendo el bien y el mal. Y ay, las cosas no van nada de bien. Y todo el mundo dice, sí, qué desastre, muchacho, no va para ningún lado. Pero aquí van a parar en un momento y van a decir, 22 de marzo del 2008, Carlos Muñoz se bautizó. Se arrepintió, se bautizó y recibió el perdón de sus pecados. Gloria a Dios. Y el cielo estalla en gloria a Dios. Aleluya. Y cuando Cristo entonces, ahora, ¿cómo sabemos que esa profesión de fe, esa obediencia a ese mandato fue correcto? Porque ¿quién quiere hacer? Vamos a mirar. Ahí va bien, mira, está ahí. Ay, qué tremendo pecado cometió en ese día. Desastre, todo el mundo. Olvídate, échalo para afuera, que eso no va para ningún lado. Y cuando todo el mundo dice, ay, de momento Jesucristo dice, espérense. Y cuando pasa la página, se arrepintió. Gloria a Dios. ¿Cayó? Claro que sí. ¿Tuvo sus tropiezos? Claro que sí, pero se volvió a levantar en el nombre de Jesús. Y siguió caminando y siguió viendo. ¿Por qué es que en mi libro está escrito todo lo que yo he hecho? Porque se va a ver en mi vida un cambio. Se va a ver en mi vida una transformación. Que yo fui de pecador, de lo más bajo, de lo más sucio, a ser restaurado y transformado por el poder del Espíritu Santo. Y se va a ver en mi vida que empecé a estudiar, que empecé a orar, que venía a la iglesia, que venía los miércoles, que venía a la campaña, que venía y estudiaba, que estaba participando en la escuela, que venía. Se va a ver en mi vida un cambio, una transformación. Ministrando y sirviendo, ¿están conmigo? Y esa va a ser la evidencia. Dicen, aquí está la evidencia. Este hombre empezó como un desastre, pero mira cómo lo transformó el Espíritu Santo y mira lo que Dios hizo con este hombre. Ese hombre va para el reino de los cielos. Gloria a Dios. El problema va a ser cuando llamen mi nombre y me presente frente al Tribunal Supremo y me pregunten, ¿y tú tienes abogado defensor? Y que yo nunca haya aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo le voy a decir, no tengo. Entonces me va a decir, lamentamos decirte que si tú no tienes a alguien que está en tu lugar, que te defiende, tú tienes que pagar por tus pecados. Y la paga del pecado es la muerte, sentenciando y condenado. Amén. Familia, cada uno de nosotros todavía tiene su libro abierto. Tu libro no ha sido cerrado porque está vivo aquí. Amén. Y le pregunto para concluir, ¿hay alguien que esta noche quiere decir, yo quiero tener a Jesucristo de mi lado? Yo quiero tener ese abogado. Yo quiero contratar esa firma de abogados en donde hay un solo abogado que se llama Cristo Jesús. ¿Hay alguien que se quiere poner en pie en esta noche y decir, yo deseo a Cristo Jesús como mi abogado defensor para yo en ese gran día del juicio, para yo estar en pie y decir, Señor, gracias Cristo, porque es que gracias a ti es que los que vamos a entrar al reino de los cielos es por tus méritos, por tu gloria, amén, por tu perfección, por tu justicia. ¿Cuántos dicen amén? Lindo, familia. ¿Cómo contratamos a Cristo Jesús como nuestro abogado defensor? Tenemos que tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. ¿Cómo lo hacemos? Siga viniendo, amén. Mañana a las 7:30 el tema es la verdadera adoración. Vamos a estudiar otra parte fascinante de esa profecía del mensaje de los 3 ángeles en Apocalipsis 14. No se lo pierda. Ahí hay invitaciones en los asientos. Usted agarre algo, usted invita a alguien. Usted no es que tengo esto, tengo aquello. Mire, si usted puede poner al lado, estamos aquí por 2 semanas nada más. Estas 2 semanas pueden cambiar tu vida. Si hay algo que puede dejar para después, hazlo. Si tiene que tomar un examen o algo así en la universidad pues, o el trabajo, yo lo entiendo. Pero si es algo que usted puede dejar para después, no deje de perderse esto. Amén. Venga. Porque el diablo no quiere que tú vengas porque sabe que aquí estamos desenmascarándolo su gran engaño. Amén. Le pido al pastor Robert Ruiz que venga para orar por nosotros para que nunca deseemos tener a nadie más sentado en el trono de nuestro corazón, sino solamente al abogado de abogados, a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Oremos, inclinemos el rostro para orar. Señor y Padre, en esta hora queremos darle gracias por nuestro abogado Jesús. Amén. Gracias porque en esta noche todos nuestros hermanos, nuestros invitados especiales han decidido escoger a Jesús
como su abogado, para que el día del juicio sea Él el que nos represente a cada uno de nosotros. Por lo tanto, en esta noche queremos pedirle que perdone nuestras faltas, nuestros errores, nuestras debilidades, y que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestros corazones para que cada día seamos mejores personas, mejores cristianos, y que el carácter de Cristo se pueda reproducir en nosotros. Ahora regresamos a nuestros hogares. Que el ministerio de sus ángeles poderosos, los ministros de la luz, nos lleven con bien, denos una noche de descanso. Mañana, luego de las actividades, podamos llegar temprano para el próximo tema de estos hermosos seminarios de Apocalipsis. Acompáñenos y bendiga a su pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Les esperamos mañana. Pueden tomar asiento. Nuestras diaconisas van a darle la salida. Recuerden que mañana empezamos 7:15 con el servicio de canto, cápsula de salud.